Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con una predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Les decía en la introducción a esta Eucaristía que el Señor hoy nos tenía señales para creer y caminar más hacia la conversión. Y siempre Dios siempre nos tiene señales para creer y para dar pasos, ¿verdad? Firmes, decididos a ese camino que el Señor nos llama, a tener una conversión, un arrepentimiento sincero de nuestras faltas y de nuestros pecados. Pero lo que hemos escuchado hoy de Jesús es que, dice Jesús, que la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Yo les decía que el Señor tiene señales en esta liturgia, y siempre las ha tenido, vuelvo y repito. Pero hoy el Señor nos dice: no se le dará más señal que la de Jonás. Nosotros en la vida vivimos buscando señales, signos, ¿verdad?, de que hablen sobre la presencia de Dios, que podamos tener credibilidad en las cosas de Dios. Y resulta que a veces es todo lo contrario. Nos encontramos signos, digamos así, que van a favor de esa fe que profesamos. Y no tanto signos de que Dios no existe, sino signos, ¿verdad?, que son contradictorios a lo que debemos creer. Es decir, por ejemplo, un mal testimonio, un mal ejemplo de otro hermano o hermana, ¿no? De los hermanos que profesan la fe, que son luz en la calle o en la iglesia, pero en la calle, en su casa, son oscuridad, no son luz. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, que esa es nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces buscando señales para creer en el Señor. Entonces, ¿qué señal estamos buscando nosotros, no? ¿Qué necesitamos nosotros para creer en que Dios es amor, en que Dios es misericordioso y que lo único que nos está pidiendo el Señor es un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia? Lo decía el Salmo responsorial.
Y vemos, ¿verdad?, que Jesús hoy en el Evangelio, pues la gente que lo sigue lo está buscando para ver signos, ¿no?, para ver milagros, para ver gestos, para ver acciones. Y bueno, hoy, fíjese lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. ¿Qué más señales queremos? ¿No? Sobre todo para el arrepentimiento. Porque hay gente que ni signos pide. Dice el Evangelio, ¿verdad?, que no se le dará más señal, sino la de Jonás. Pues, ¿por qué no se le pide signos? Hay gente que ni siquiera le pide signos a Dios. Pues porque Dios es amor, Dios es misericordioso. Ay, Dios me acepta como soy, ¿no? Entonces ahí es donde queremos caer en un relativismo moral. Es decir, que cada quien tiene su verdad, cada quien piensa o cree a su manera. Y Dios es muy claro, es muy preciso en quién debemos creer, en cómo debemos creer, ¿verdad? No hay muchas maneras, hay una sola. Y hoy el Evangelio, por eso fíjese lo que nos presenta, ¿verdad? Jesús hace mención, ¿verdad?, a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Sabemos la historia de Jonás. Jonás, ¿verdad? Fíjense en ustedes, Dios lo llamó y le tenía una misión, un encargo. Anúnciale al pueblo de Nínive que va a ser destruido dentro de 40 días. Y fíjense que esa fue la predicación de Jonás, ¿verdad? En un día recorrió una ciudad para decirle a la gente que Dios tenía una decisión. Dios ya tenía, ¿verdad?, una acción por el pecado, por la maldad que había, por no creer en los signos que ya Dios antes había mostrado a ese pueblo. Y miren ustedes cuál fue la predicación de Jonás. No fue una predicación como la de hoy de esta misa, ¿no? Una predicación de 10 minutos. No fue una predicación larga de 2 horas, ¿verdad? No fue una predicación como el Papa, como el Obispo, el Padre Luis Toro, cualquier sacerdote. No fue una predicación de horas. La predicación de Jonás fue recorriendo la ciudad y pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa fue la predicación. ¿Y qué hizo la gente? La gente, pues dice la lectura, los ninivitas creyeron en Dios. Miren ustedes que esa frase, los ninivitas creyeron en Dios, está después de que Jonás anunciara, predicara, ¿verdad?, la destrucción de Nínive. Y voy a leer seguido para que ustedes vean que en la lectura no dice reflexionaron, se sentaron, llamaron a Jonás, explíquenos por qué va a ser destruida, ¿verdad? Porque a veces nuestra vida es así también, ¿no? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Los ninivitas no, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Nosotros no hemos hecho nada malo, nosotros creemos en Dios, porque a veces esa es nuestra justificación, nuestra forma, nuestra manera de lavarnos las manos. Y empezamos, uno preguntándonos por qué, o preguntando por qué. Otro exigiéndole, reclamándole a Dios. Pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Dios del que se habla en la Biblia? ¿Cuál es ese amor del que hablan los sacerdotes? Y mire lo que dice la lectura, por eso les digo, no predicaron 10 minutos, Jonás no se sentó de casa en casa para predicar, pasó por las calles y anunciaba, gritaba como el lechero que vende por ahí, ¿verdad? Como el señor que pasa por ahí vendiendo cualquier cosita. Dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios. Y mire lo que hicieron. Ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal. Grandes y pequeños,
llegó la noticia al rey que se levantó del trono, fíjese, un poderoso. ¿Cuánto cuesta para que los poderosos, o no vamos a decir los poderosos, los dirigentes, ¿verdad?, nuestros gobernantes, crean, ¿verdad?, en el Señor? Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre la ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó a proclamar en Nínive el siguiente decreto. ¿Y cuál fue el decreto? Todos, ¿verdad?, todos vístanse de sayal, todos no prueben bocado, que ni los animales coman ni beban. Creyeron en una predicación en menos de 10 segundos. Entonces, hermanos, ¿cuáles señales estamos buscando nosotros para creer? ¿Cuáles? La señal ya nos las ha mostrado Jesús cada día, pero a veces las señales que queremos son milagros, ¿verdad? Cosas visibles. Y mírenlo como Jesús nos muestra señales. Y al final, en el Evangelio, dice, mira lo que dice Jesús: cuando sea juzgada la gente de este tiempo, hoy, ¿quiénes están en este tiempo? Nosotros, usted y yo. Dice, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Los hombres de ese tiempo, de aquel tiempo, Nínive, se levantarán para condenarla, nosotros, ¿no? Dice, porque ellos se convirtieron con la predicación, mire cómo insiste esa palabra, predicación de Jonás. ¿Por cuántas predicaciones hemos pasado nosotros? ¿Y qué tanto hemos creído? Dice, para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Entonces, Jesús es más que Jonás y poco le creemos. Esa es la realidad. Y lo denuncia el mismo Jesús. Que nadie me venga a decir, Padre, sí creemos. Sí, yo sé. Yo no digo que no creamos, pero creemos como los que creyeron en la predicación de Jonás. Le creemos a Jesús, así como los ninivitas le creyeron a la corta predicación de Jonás. Le creemos. Hoy quiero invitarte, querido hermano, y también lo decía en la introducción, a 8 días de comenzar la Cuaresma, ¿verdad? ¿Cómo va esa conversión? ¿Cómo va ese arrepentimiento? A estas alturas has hecho un ayuno, un sacrificio, has ido a orar más de lo que has venido haciéndolo antes de la Cuaresma. Has hecho caridad, porque esas son, ¿verdad? Ese es el camino para encontrar conversión. Padre, pero estamos empezando 8 días y hay que ir con calma porque son 40 días. Pues así le ha pasado bastantes cuaresmas a muchas personas. No sé a usted, ¿verdad? Pensando de esa manera, sin buscar, ¿verdad? Sin empezar desde ya, desde ahora, la conversión. Pidámosle pues al Señor que nos bendiga, nos ayude y que los signos que ya son visibles en ellos creamos. Que Jesús no sea resignado a que nosotros no vamos a creer. No, pues Jesús dice esta predicación y nos pone de manifiesto el signo de Jonás, porque seguro con eso vamos a creer más que los ninivitas, seguro. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que se fortalezca ese compromiso cristiano de ayunar, de orar y de vivir la caridad para que con estos 3 pasos de la Cuaresma encontremos la conversión, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.